Entonces, para ver esta segunda noble verdad, vamos a la página 14 del texto de la mente texto, que es el material de apoyo del el tercer curso, de que es la mente. Entonces, cuando hablamos de la segunda noble verdad, es la noble verdad del origen del sufrimiento, porque ya que hemos estudiado el sufrimiento, analizado todos los tipos de sufrimiento, como igual que si tuviéramos una enfermedad, nos vamos inmediatamente a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué padezco este sufrimiento? Entonces, la segunda noble verdad trata de explicar el origen. De hecho, se llama el origen. La noble verdad del origen, que se refiere a la causa del sufrimiento. Entonces, para la filosofía budista tiene dos ramificaciones esta segunda noble verdad. Y son dos las causas del sufrimiento. El karma y las aflicciones. Entonces se divide en dos. La parte del karma, que es lo que directamente te produce el sufrimiento, ¿cierto? Y la parte de las aflicciones, que es el origen de todo. De hecho, mi maestro decía siempre que a pesar de que la verdad del sufrimiento, del origen del sufrimiento, se divide técnicamente en dos, el karma y las aflicciones, en realidad la única verdad es la aflicción, porque el karma se crea a través de las aflicciones. Y también es importante resaltar que cuando decimos karma se refiere al karma negativo, no al karma positivo. Entonces, karma negativo y aflicciones son las causas del sufrimiento, pero en realidad el karma mismo es un resultado de la aflicción, porque el karma es la acción, ¿cierto? Lo que ocurre cuando cometemos cualquier acción, y el karma negativo es una acción negativa que existe porque existe una motivación negativa, y esa motivación negativa viene de un estado mental negativo, de una aflicción. Todos los estados mentales negativos se llaman aflicciones. Entonces, en realidad, a pesar de que aparentemente son dos, el karma y las aflicciones, la verdadera causa del sufrimiento es la aflicción. Karma quiere decir que todo tiene un resultado, es la ley de causa y efecto. Entonces, que de una acción negativa se espera un resultado negativo. Y un resultado negativo quiere decir sufrimiento. Entonces, del karma negativo se obtendrá sufrimiento, del karma positivo se obtendrá felicidad, placer. Entonces, como vimos, hay distintos tipos de sufrimiento y distintos tipos de karma generan los distintos tipos de sufrimiento. Cuando ves en la página 14 eso que dice los 4 aspectos del karma, es muy importante porque es como lo que nos acerca más a la definición de karma. Y el primero es que el karma es seguro. ¿Qué quiere decir que el karma es seguro? Que un karma positivo va a producir un resultado positivo. Un karma negativo va a producir un resultado negativo. Un karma neutral producirá un resultado neutral. Eso quiere decir que es seguro. Que seguro el resultado tiene que estar conectado con la causa. Así como no van a salir peras de un árbol de manzanas, se dice, o así como no va a salir una planta medicinal de una planta venenosa, no puede salir un resultado positivo de felicidad que surge de una causa negativa de aflicción. Entonces ese es el primer aspecto del karma. El karma es seguro. El segundo dice, el karma se incrementa. Eso quiere decir que es como una semilla, y esta semilla va creciendo, creciendo, creciendo hasta que se manifiesta. Se manifiesta cuando las condiciones externas son favorables para que se manifieste esta maduración. Pero el karma también dice que se incrementa porque esta maduración del karma es como una bola de nieve. Aumenta y aumenta y aumenta hasta que explota. Y es aquí también oportuno mencionar la diferencia entre la maduración del karma y la purificación del karma. Entonces, imaginemos que el karma comienza, ¿cierto?, como una semilla, y se va incrementando, incrementando, incrementando hasta que madura. Si nosotros logramos, a través de los 4 poderes oponentes, que los podemos mencionar ahora también, a través de esos 4 poderes oponentes, en algún momento queremos purificar ese karma que está madurando, podemos hacer que se manifieste antes de su maduración. Entonces se dice que si logramos hacer que un karma se manifieste antes de su maduración total, el resultado es mucho más pequeño.
Es como matemática, ¿cierto? Es matemático. Entonces se interrumpe el proceso de maduración de karma y entonces el resultado es más pequeño. Por ejemplo, si una persona tendría el karma de morir en un accidente, puede que aún tenga un accidente, pero solamente se rompa una pierna, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de un karma que se ha purificado, que no llegó hasta el final. Por eso muchas veces cuando hacemos acciones positivas y cosas positivas y nos pasan cosas peores, entonces para el budismo es que estamos purificando karma negativo, y que si no fuera por nuestras acciones positivas y por nuestra motivación de purificar, ese karma podría haber sido mucho peor en el futuro. Entonces, para el budismo, los 4 poderes oponentes que ayudan a la purificación del karma negativo, el primero es el reconocimiento de una acción negativa como tal. El segundo es la generar remordimiento y tristeza por lo que ha sucedido, ¿cierto? ¿Y por qué hay que generar remordimiento? No porque uno es masoquista, sino porque eso inmediatamente va a alimentar el tercer poder oponente, que es la determinación a no volver a cometer esa acción negativa. Entonces, mi maestro también decía, si uno no cumple todos los poderes, desde el primero hasta el último, no se va a purificar la acción. El cuarto poder es crear acciones positivas que son directamente opuestas a las acciones negativas creadas. Entonces, si uno no reconoce la acción creada como negativa, es como si uno fuera a pedir una disculpa, ¿cierto? Pero no estás reconociendo la acción negativa como algo negativo. Y luego, eso, si no lo reconoces como negativo, no puedes generar remordimiento. Y si no reconoces sin remordimiento, ¿qué clase de disculpa es, cierto? Y luego, si regeneras remordimiento, fuertemente, naturalmente vas a tener la determinación de no volverlo a hacer, porque no vas a querer volver a crear sufrimiento. Y eso te lleva al cuarto poder oponente, que es a realizar acciones positivas que son directamente opuestas a las acciones negativas del pasado. Un ejemplo sería, si uno ha robado, entonces practicar la generosidad. Si uno ha dañado la vida, entonces proteger la vida. Si uno ha mentido, entonces decir la verdad. Son como acciones que se hacen positivas, directamente opuestas a la acción negativa que se quiere purificar, y con todos estos 3 poderes manteniendo presente este deseo de purificación. Entonces, eso sería la purificación del karma, que se sigue incrementando una vez que se ha creado, pero antes de que se manifieste. Y luego tenemos el tercer aspecto del karma, y dice, karma no creado no se manifiesta. Eso literalmente quiere decir, es imposible experimentar situación alguna para la cual no hemos creado las causas para experimentarla. Todo lo que experimentamos, tanto positivo como negativo, que puede clasificarse como dolor o placer físico corporal, todo eso es un resultado. Es un resultado porque es un fenómeno impermanente. Si es un fenómeno impermanente, viene de una causa, y la causa, para el budismo, esto es muy importante también mencionarlo, la causa no es necesariamente lo que nosotros en un lenguaje convencional llamaríamos causa. Lo que nosotros llamamos la causa de algo, por ejemplo, la causa de una enfermedad, para el budismo sería la condición externa, las condiciones que favorecen la enfermedad. Pero la causa de la enfermedad es siempre el karma, porque varias personas pueden encontrarse en el mismo clima, en el mismo lugar, y aún así puede que solamente una se enferme. Entonces, el karma es como el sistema inmunológico. No importa qué tan radicales sean las condiciones externas, si tu karma es bueno, pues no te va a pasar nada. Mientras que si las condiciones externas son favorables, pero tu karma es negativo, entonces te va a pasar algo negativo. Por eso lo que nosotros llamamos karma, llamamos causa de cualquier cosa, de una enfermedad, de un evento, para el budismo es una condición. Pero para que ocurran todos los fenómenos se necesitan las dos cosas, una causa y una condición. La causa es interna, porque siempre el karma, aquel factor universal que hace que el individuo experimente una realidad. Entonces, eso es la causa, y la condición es simplemente los factores externos que por el mismo karma, ¿cierto?, se aglomeran, y en ese momento se hace que se manifieste el karma madura. Pero a veces se puede también
tratar de controlar también las condiciones externas. Es decir, no porque uno cree o comprende el karma, quiere decir que se vaya a atravesar la autopista con los ojos cerrados, ¿cierto? Entonces ese es el tercer punto. El karma no creado no se puede manifestar. Todo lo que experimentamos viene de una causa y la causa es el karma. Y en la combinación de esta causa con las condiciones externas. Luego el cuarto dice, el karma no se desvanece. Entonces el karma no se desvanece, aparte la purificación de la cual hablamos, no puede desaparecer ninguna acción, ni positiva ni negativa, puede eliminarse de nuestro continuo mental. Solamente puede o purificarse conscientemente, intencionalmente, o esperar a su maduración. Entonces esos son los 4 aspectos del karma. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? La pregunta es, ¿por qué incrementa el karma? ¿Hasta cuándo va a dejar de incrementar? Es la naturaleza del karma. El karma es una semilla. Y al igual que la semilla, cuando se planta, tiene su proceso orgánico, es lo mismo con el karma, con todo lo que proyectamos en el mundo. Es simplemente su naturaleza. Y cuando dice, ¿hasta cuándo va a dejar de incrementar? Hasta que madure. Cuando madure es que ha alcanzado su punto máximo y ya ese karma tiene que cumplirse. No hay manera alguna de retrasar la maduración de ese karma, porque en algunos casos se puede jugar con las condiciones externas para mantener un karma controlado, pero a veces cuando ya ha alcanzado su maduración total, ya ha alcanzado su punto máximo de incremento y se tiene que manifestar. Entonces, nunca deja de incrementar porque cuando llega al máximo punto se manifiesta. Y el máximo, sí, el máximo es cuando se manifiesta. Por eso mi maestro siempre también decía que era tan importante purificar lo más posible apenas se hace una acción negativa, inmediatamente pedir disculpas y listo, eliminar ese karma, porque él decía, por ejemplo, el karma de matar un insecto con el pasar de los años se incrementa hasta ser el karma de haber matado a una persona. Entonces, es como las acciones negativas que hacemos maduran de manera también muy, se multiplican. Y por eso el budismo hace tanta énfasis en la purificación y en la no creación de acciones negativas. Porque imagínate, si una acción pequeña puede transformarse en un karma gigantesco, también lo positivo se incrementa, claro, pero es tan importante para el budismo purificar el karma negativo porque es por eso. Imagínate. Entonces, esos son los 4 aspectos del karma. Y luego tenemos, a continuación, en la página 14, sigue varias divisiones del karma para explicar lo que es el karma. Entonces, la primera división dice división según su entidad. Y según su entidad, quiere decir simplemente dónde ocurre este karma. Entonces, el karma de la intención es el karma mental, lo que ocurre cuando tenemos una intención, una motivación de crear alguna acción. Solamente eso ya crea karma, eso ya nos está haciendo crear karma. Sobre todo las aflicciones en que deseamos hacerle daño a los demás, como la malevolencia, etc. Esas ya están haciéndonos crear un karma negativo mental. A pesar de que no estemos creando sufrimiento, y el karma se acumula sobre todo en relación con el sufrimiento o la felicidad que procuramos a los demás. A pesar de no estar creando sufrimiento a otra persona directamente, nos estamos creando sufrimiento a nosotros mismos porque por la autofamiliarización con aflicciones, con estados mentales negativos. Entonces, la aflicción es así, es como pegajosa. Mientras más se manifiesta, más tiene el poder de seguir manifestándose. Entonces, eso es un karma negativo mental. Luego tenemos el karma negativo del cuerpo y el karma negativo de la palabra, y ambos pertenecen al karma de la acción, porque estos dos son los que directamente pueden crear sufrimiento o felicidad en los seres que te rodean. Y por eso cuerpo, palabra y mente son las 3 puertas de las cuales habla el budismo tibetano. Cada vez que veas que dice me postro con las 3 puertas o las acciones de las 3 puertas, son esas 3, el cuerpo, la palabra y la mente. Luego tenemos la segunda división del karma,
que dice según su tiempo de maduración. Entonces, el primer tipo de karma es muy sencillo, es el karma visible. Por ejemplo, si empujas el libro fuera del escritorio, se cae. Es un resultado que puedes ver inmediatamente. Entonces, todos los fenómenos que son causa y efecto y que podemos ver claramente, explícitamente su recorrido en una vida, eso se llama karma visible. Luego hay otro tipo de karma que lo llaman el karma al nacer. El karma al nacer es todo lo que viene de las vidas anteriores y que constituye el 50% de nuestra existencia presente. Por lo menos los primeros años de vida. Son cosas que no podemos cambiar. Nuestros padres, nuestro cuerpo, el lugar donde nacimos. Es todo como el 50% de la parte en esta vida que no podemos cambiar y no podemos saber exactamente de qué acción proviene. Entonces, eso es particularmente el karma de al nacer, el karma del cual en esta existencia solamente puedes experimentarlo como resultado, pero no puedes experimentar su causa, no puedes ver su causa. Y el tercer tipo de karma se llama el karma tras innumerables. Y eso está traducido todo literalmente del italiano, del tibetano. Y tras innumerables quiere decir tras innumerables existencias. Entonces no puedes en esta vida percibir ni la causa ni el resultado de ese karma. La causa es precedente a esta vida o también puede que la causa sea en esta vida, pero no te enterarás porque no lo vas a experimentar en esta vida. Y el resultado no lo experimentarás porque no madurará en esta existencia, sino en otras existencias. Y alguno de este karma también puede durar por muchas existencias. Alguien puede tener el karma de renacer 50 veces como un gato, por ejemplo. Entonces ese también es un karma tras innumerables existencias, en el sentido de que aunque se manifieste en el presente, puede continuar al infinito. Entonces esa es la segunda división del karma. Luego la tercera y la cuarta están conectadas en la página 15 y puedes ver unos circulitos blancos y unos circulitos negros, ¿cierto? Ok, entonces los circulitos blancos, la columna izquierda es la columna de la intención y la columna derecha es la columna de la acción. Entonces, un circulito blanco quiere decir una acción o una intención positiva y el negro quiere decir una negativa. Entonces, desde el punto de vista de la certeza de la maduración del karma, tenemos dos tipos, el karma cierto y el karma incierto. El karma cierto quiere decir que se sabe con seguridad que va a resultar en sufrimiento o que va a resultar en felicidad. No hay duda. El incierto es que no se sabe o puede que se experimenten ambos, sufrimiento y felicidad, de manera intercalada o mezclada. Entonces, el karma cierto es cuando tanto la intención como la acción son positivas. El karma negativo cierto y negativo es cuando ambas, la intención y la acción, son negativas. Esto es cierto que va a traer un resultado negativo de sufrimiento. Pero luego tenemos el karma incierto. Estos dos primeros tipos de karma también los clasificamos como karmas definidos. Está definido como positivo el primero y está definido como negativo el segundo. Y luego el karma no definido es el karma mixto, que corresponde también al karma incierto. Entonces se llama mixto porque una de las dos, la intención o la acción, va a ser positiva y la otra va a ser lo opuesto. Por eso lo llamamos mixto. Entonces el karma incierto sería el primer tipo cuando tenemos una intención negativa, pero hacemos una acción convencionalmente o aparentemente positiva. Entonces, un ejemplo que se da a menudo es cuando una persona tiene un animal, por ejemplo, un cerdito, y entonces se lo quiere comer, pero durante toda la vida lo alimenta, le da cariño, le da atención, entonces el cerdito está feliz y le ha producido felicidad, a pesar de que su intención es engordarlo para matarlo, ¿entiendes? Entonces, esa persona, por todo el periodo de felicidad que ha generado para el animal, va a acumular en cierto grado un karma positivo, pero porque su intención era negativa y finalmente matar al animal, entonces va a acumular también karma negativo.
por eso es incierto. Y el último ejemplo sería lo opuesto, cuando la intención es positiva, pero la acción es negativa. Y un ejemplo sería cuando un padre o una madre castiga al hijo, ¿cierto? Que tiene una intención positiva de hacer algo por su bien y una acción negativa que crea sufrimiento. Entonces, ese sería también un karma incierto o un karma mixto. Y finalmente no, todavía tenemos un poquito más de divisiones. Las 5 y las 6 también están conectadas, pero las vamos a ver una por una. Entonces, la número 5 es la división, en la página 15, la división del el karma por su poder de proyectar en el samsara la existencia de la persona o del ser. Entonces, este está dividido en 3. El primero es el karma no meritorio, que te lleva a los reinos inferiores de existencia. Luego tienes el karma inmóvil, que lleva a los reinos de la sin forma y de la forma. ¿Conoces los 3 niveles de concentración? Los reinos, tenemos el reino de la forma, el reino sin forma y el reino del deseo, donde están todas las aflicciones. Entonces, el karma inmóvil te lleva a los estados más altos, donde no existen aflicciones, y sobre todo dicen a los reinos sin forma, donde es pura conciencia y hay pocos conceptos. Entonces el karma inmóvil te puede hacer renacer en esos reinos de existencia, que son reinos superiores. Y el karma meritorio te puede hacer renacer en los reinos de los humanos y de los devas del deseo. Entonces tenemos esos 3 tipos de karma. El primero a los reinos inferiores y los segundos 2 que llevan a los reinos superiores de existencia, de los reinos no conceptuales y a los reinos donde existen todo tipo de movimientos mentales, que es el karma meritorio, humanos, semidevas y devas del deseo. Y luego por el otro lado tenemos la división del karma según su cualidad. Entonces, uno es el karma virtuoso, el no virtuoso y el karma neutral. El karma no virtuoso es exactamente lo mismo que el karma no meritorio. Es el karma que te hace renacer en cualquiera de los reinos inferiores de existencia. Luego tenemos el karma virtuoso, que incluye ambos, el karma inmóvil y el karma meritorio. Es decir, el karma virtuoso te hace renacer en cualquier reino superior de existencia, incluidos los reinos no conceptuales. Y también existe un tercer tipo de karma virtuoso que te libera del samsara. Entonces, la práctica de la sabiduría, por ejemplo, y de la acumulación de ambos, mérito y sabiduría, es un tipo de karma virtuoso, pero no proyecta en el samsara. Por eso pertenece a esta división. Es un tipo de karma virtuoso que libera del samsara, pero que no te proyecta en ninguno de los reinos de existencia, a menos que un bodhisattva voluntariamente quiera manifestarse en el samsara. Entonces, en ese momento el bodhisattva enfoca todo su karma positivo, toda su energía para poder renacer en el samsara y ayudar a los seres. Y luego tenemos el karma neutral. Neutral quiere decir que no te influencia en ninguna manera para tu renacimiento futuro, ni en los reinos superiores ni inferiores. Un tipo de resultado del karma neutral sería, por ejemplo, el color de las paredes, un color neutral que no te afecta en nada. Detalles así, porque todo es karma, hasta nuestra percepción de los objetos inanimados también, pero muchos de los objetos inanimados o incluso de los seres que percibimos, que también el hecho de que se encuentran en nuestra realidad es nuestro karma, así sea alguien que pasa caminando por la calle, solo que no nos influyen o no tenemos ninguna relación que pueda hacernos crear ningún tipo de movimiento mental y por lo tanto ningún karma en relación a ese sujeto o a ese objeto. Entonces por eso se llama neutral. Y luego tenemos la siguiente división del karma, que es el karma según su efecto sobre el resultado. Se dice que cuando tenemos un karma, como el karma puede ser mixto y el karma es como una red muy, muy intricada de causas, de condiciones que se manifiestan, de tiempos, de vidas. De hecho, todo lo que nosotros percibimos en esta vida, como dice Yetsuma Tenzin Palmo, no sé si la conoces, una gran maestra, dice que es como ver
un cuadro de la diapositiva. Entonces, si pudiéramos ver todo el rollo de las diapositivas, tendría más sentido. Pero como no podemos, nos parece todo absurdo, ¿cierto? Y estamos nada más viviendo un cuadro de la película. Entonces, es eso, este karma proyectante es el que de vidas anteriores te hace renacer en una situación en particular. Y el karma ultimante es en qué condiciones va a ser esa existencia. Karma proyectante y ultimante se puede aplicar también a cualquier experiencia. Pero en particular, cuando se habla de estos dos, se hace el siguiente ejemplo. Una persona puede tener un karma proyectante positivo y un karma ultimante, o que ultimante quiere decir que lo completa de alguna manera la experiencia, negativo. Un ejemplo sería una persona que tiene un renacimiento humano, pero tiene condiciones de vida muy difíciles. Condiciones que no le permiten estudiar, no le permiten encontrarse con el Dharma, no le permiten liberarse del sufrimiento ni evolucionar, simplemente seguir atrapado en la aflicción. Entonces sería el resultado de un karma proyectante positivo, pero un karma ultimante negativo. Entonces también existe lo opuesto. Otro ejemplo sería el ejemplo que pone siempre Geshe-la, era el de el perro de una familia rica, ¿cierto? Tiene un karma proyectante negativo porque, bueno, renacer en forma de animal, en el reino animal se considera renacer en uno de los reinos inferiores de existencia, no por nada contra los animales, obviamente, sino por la capacidad mental que se puede emplear en liberarse del sufrimiento en una vida. Y entonces él tiene un karma negativo por haber renacido como perro, pero tiene un karma ultimante positivo, proyectante negativo, pero ultimante positivo porque, bueno, no le falta nada y tiene una existencia muy feliz. Tiene buena comida, calor. Entonces ese sería un ejemplo de la última división del karma. ¿Tienes preguntas sobre estas divisiones del karma? Sí, la pregunta es si todo genera karma. Bueno, en realidad el karma se crea si hay una intención. Si no hay intención no se puede generar karma. A veces puede que... intención también quiere decir ignorancia. La ignorancia puede hacerte también crear karma negativo. Pero hay dos cosas que son fundamentales para el karma. Primero, ¿cuál es la intención? El estado mental en que se realizó la acción. Y segundo, si creó o no sufrimiento. Eso es lo principal. Todo lo que se ha creado con una intención y siempre también va a tener una acción. Así, por ejemplo, nos enojemos con un objeto inanimado y lancemos, qué sé yo, un objeto inanimado contra la pared. A pesar de que no estemos haciendo daño a ninguna persona, nos estamos afectando también a nuestro continuo mental, familiarizando con una acción violenta, con un estado mental negativo. Entonces, por ejemplo, se dice que mientras haya conciencia, mientras haya intención, se puede crear karma. Por eso en los sueños, por lo general, no se crea karma, porque no hay conciencia, ¿cierto? Pero hay quien dice que si uno tiene una determinación en un sueño, una determinación muy clara de cumplir una acción negativa, puede que se esté cumpliendo karma negativo. Pero fundamentalmente la manera de crear karma en los sueños es cuando uno tiene un sueño lúcido, cuando se logra despertarse dentro del sueño y estar conscientes de que se está soñando. Entonces, en ese momento sí se crea karma, igual que como si se estuviera en la vida real, en la vigilia. Entonces, el segundo aspecto de la noble verdad del origen son las aflicciones mentales. Karma y aflicciones. Porque el karma mismo, el karma negativo, viene de las aflicciones. Entonces, cuando analizamos los tipos de mente que existen según la presentación tradicional, como puedes ver en el texto, hay varias divisiones de la mente, pero una de las divisiones es en los factores mentales. Entonces, esta división de los factores mentales comienza en la página 6 y habla de una mente principal, que es la conciencia principal que está pensando, que está actuando o experimentando,
y luego los factores mentales, que son todos los tipos de mentes secundarias que acompañan la mente principal. Entonces, estos factores mentales pueden ser positivos, negativos o neutrales. Para explicarlo muy, muy brevemente, de todas formas, los vemos uno por uno en el curso de qué es la mente. Puedes repasarlo también cuando quieras. Tenemos los 5 factores mentales omnipresentes, que pueden ser neutrales. Son neutrales porque pueden ser positivos si acompañan una mente positiva, o negativos si acompañan una mente negativa, o neutrales si acompañan una mente principal que es neutral. Igualmente ocurre con los 5 factores que aciertan el objeto en la página 9. Y luego tenemos tenemos los 11 factores virtuosos, que son positivos siempre. Son siempre estados mentales positivos, te hacen acumular karma positivo. Todas las emociones positivas derivan de estos 11 factores virtuosos, como puedes ver en la página 10. Fe o confianza, contención, consideración, desapego, no aversión, no ignorancia, que es sabiduría, esfuerzo, maleabilidad, atención, ecuanimidad y benevolencia. Todo lo que es amor, compasión, generosidad, ética, las 6 perfecciones están incluidas en los 11 factores virtuosos. Y luego comenzamos a la división que quería ver ahora, que es la división de las aflicciones. Entonces, tenemos 6 aflicciones raíces y luego tenemos 20 aflicciones secundarias. Esto es lo que causa karma. Entonces, según el budismo, todo el sufrimiento que tenemos surge de esto, de las 6 aflicciones raíz. Y si desglosamos, ¿cierto?, estas aflicciones y las analizamos y vemos cuál es la causa, si existe o no una causa común para todas ellas, nos damos cuenta de que sí, existe una causa común, y la causa es la ignorancia. Entonces, la ignorancia aflictiva, que es el número 4 o la letra D en la lista, es la verdadera causa de las aflicciones raíz, que son la causa de las aflicciones secundarias, que son la causa del karma negativo. Entonces, todo se resume a la ignorancia. Pero vamos a ver las 6 aflicciones raíz una por una. A pesar de que las 3 aflicciones principales, que también llamamos los 3 venenos, son el apego, ¿cierto? El apego o el aferramiento, el deseo, la aversión o la rabia, todo lo que tiene que ver con rechazo, y la ignorancia. Entonces, la ignorancia tenemos de 2 tipos. Puede ser la ignorancia que desconoce o la ignorancia aflictiva. La ignorancia, que es un mero desconocimiento de la realidad, no es necesariamente negativa. De hecho, se dice que incluso los arhats tienen ese tipo de ignorancia, en el sentido de que no poseen la omnisciencia de un Buda. Y por no poseer omnisciencia, hay ciertos aspectos de la realidad que están fuera de su alcance. Para esto no afecta absolutamente nada su estado de ser liberados del samsara. Entonces, esa es primero la ignorancia. La ignorancia, que el otro tipo de ignorancia es el que nos ata al samsara, y es la ignorancia aflictiva. Entonces, esta ignorancia aflictiva quiere decir que es una mente que percibe algo que no es como si fuera verdaderamente existente, o que percibe como inexistente algo que sí existe. Nosotros percibimos, no logramos percibir nuestra naturaleza búdica ni la naturaleza de nuestra mente, que es verdaderamente existente, que es lo único que permanece incontaminado, pero damos como existente y verdadero cosas que no existen, como por ejemplo el yo, ¿cierto? No existe de verdad, pero seguimos imaginándonos, ¿cierto?, este yo como una entidad fija, permanente, independiente, y a partir de esta aflicción, esto es lo que llamamos la raíz del samsara, la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera del yo. Entonces, aquí comienza todo el sufrimiento. La ignorancia se aferra a una mente que percibe nuestros agregados de cuerpo y mente, es decir, que nos ve. La mente se percibe a su totalidad de sus componentes. Entonces tenemos el componente físico y el componente mental, y crea una identidad. Entonces, el aferrarse a esta identidad crea una idea de yo. A partir de la idea de yo ocurren 2 cosas. Ocurre que a partir del aferramiento al yo se desarrolla la actitud egocéntrica. Entonces, la actitud egocéntrica tiene como objetivo proteger y gratificar al yo, que no existe.
que es una alucinación. Y la actitud egocéntrica es lo que hace que de esta ignorancia se deriven los otros dos venenos, el apego y el deseo por todos los fenómenos que gratifican al yo, y el odio, el rechazo o el temor, aversión hacia todos los fenómenos que amenazan el yo. Entonces así ocurre. Primero la ignorancia que cree que existe un yo, del yo se desarrolla la actitud egocéntrica hace que esta ignorancia se evolucione en forma de apego y de aversión. Luego de este apego y de esta aversión surgen todas las demás aflicciones. Todas las demás surgen de allí. Por eso el budismo dice, si queremos eliminar esta ignorancia, tenemos que ir a la raíz. Y la raíz, por eso el vehículo Mahayana es genial, porque dice, vamos a atacar la ignorancia que percibe el yo o los fenómenos en total, no solamente el yo, sino todos los fenómenos, como verdaderamente existentes, y la vamos a atacar con la sabiduría de la vacuidad. Mientras que la actitud egocéntrica la vamos a atacar con la compasión y la bodhicitta, y ponernos en el lugar de los demás, darle a los demás nuestra felicidad y tomar su sufrimiento. ¿Entiendes? Entonces eso es lo genial del vehículo Mahayana, que está atacando la raíz del samsara directamente y con dos métodos totalmente eficaces, y por eso son complementarios. La bodhicitta te ayuda a realizarla, a percibir directamente la vacuidad. La vacuidad automáticamente te hace alcanzar la bodhicitta también. Entonces están conectadas las dos alas del vehículo Mahayana. Entonces vamos a ver las definiciones de estas 6 aflicciones raíz. Y dice, son los factores mentales que afligen principalmente el continuo mental. Estas son apego. Y la definición es factor mental que por su propio poder se aferra a su objeto. Entonces, aferrarse puede querer desear un objeto que no está presente, o aferrarse a un objeto que está presente y no querer su pérdida. Entonces, todo esto, tanto el deseo, de hecho es muy interesante porque la palabra tibetano para apego, lo que traducimos como apego, en tibetano está formado por 2 sílabas, de y chag. De quiere decir deseo y chag quiere decir aferramiento. Entonces, esa palabra en tibetano es perfecta porque muestra los dos aspectos del apego: desear algo que no se tiene o aferrarse a algo que se tiene. Todo eso es apego. Luego tenemos la aversión, factor mental que por su propio poder aborrece su objeto. Entonces, la aversión tiene que ver con rechazar un objeto, ya sea por rabia o ya sea por miedo o porque no te agrada, ¿entiendes? Porque lo consideras desagradable. Y todo eso obviamente viene de la ignorancia, de la visión dual de la realidad, bonito, malo, bueno, feo, todo sobre la base del ego. Luego tenemos el orgullo, que dice factor mental que por su propio poder exalta la mente con respecto a su propio objeto. En este caso el objeto son las cualidades positivas que uno tiene. Y exalta quiere decir que se emociona demasiado la mente, pues exagera las cualidades positivas. Y a pesar de que sean positivas, no hay razón de exaltarse por las mismas. Entonces ese es el orgullo, y el orgullo en la tradición tibetana se considera el obstáculo principal para el aprendizaje. El orgullo, sí, es el obstáculo principal para el aprendizaje, porque sí, lo primero para aprender es reconocer que uno no sabe. Luego tenemos la ignorancia, y aquí hablamos antes de 2 tipos de ignorancia. Dentro de las 6 aflicciones raíz solo se habla de la ignorancia aflictiva, no de la ignorancia del que se llama literalmente tibetano, es el mero no saber. Entonces el mero no saber no se encuentra en esta lista. Este se refiere a la ignorancia aflictiva. Y dice, factor mental que por su propio poder desconoce su objeto. Entonces desconoce su objeto, es decir, percibe de manera errada un objeto que no existe. Percibe lo inexistente como existente y lo existente como inexistente. Se refiere en particular al percibir los fenómenos como intrínsecamente existentes, lo opuesto de la vacuidad. Luego la siguiente es la duda aflictiva.
Aquí también es importante resaltar que hay tres tipos de duda. No sé si tienes el texto, el material de apoyo, al principio está la división de la duda y nos habla de tres tipos de duda. Una duda que tiende hacia la verdad, una que tiende hacia lo incorrecto, hacia la ilusión o lo incorrecto, y una ambivalente, que puede estar no está seguro. Tiene las dos opciones, valen y tienen igual peso. Entonces, por eso dice, se le agrega aflictiva, es duda aflictiva, porque de los tres tipos de duda mencionados en la primera división de este capítulo, la duda aflictiva corresponde únicamente al segundo tipo, es decir, la duda que tiende hacia el sentido incorrecto, la que no tiende hacia la realidad. Los otros dos tipos de duda no necesariamente son negativos. Obviamente la duda, si piensas, yo creo que tal vez sí hay karma, eso es una duda positiva, porque como ya estás tendiendo hacia la realidad, eso quiere decir que a través del estudio, la meditación, la reflexión, el análisis, puedes acercarte a la verdad. Entonces por eso se considera positiva, la duda que tiende hacia el sentido correcto. Y la duda ambivalente puede ir hacia los dos lados, pero como existe la posibilidad que vaya hacia el sentido correcto, entonces no se cataloga aquí dentro de la duda aflictiva, como una aflicción. Muy bien. Y luego tenemos la visión aflictiva, y dice factor mental que por su propio poder aprehende su objeto erróneamente. Esta visión aflictiva es muy semejante a la ignorancia aflictiva, solo que en esta división en 6 se refiere específicamente a, por ejemplo, negar la ley de causa y efecto y negar las vidas pasadas. Eso es lo que siempre se menciona como ejemplo en esta última. Negar la ley de causa y efecto, negar las vidas pasadas o tomar rituales como que no llevan a la iluminación, como por ejemplo los rituales ascéticos o los sacrificios, como siendo el sendero hacia la iluminación, y etcétera, etcétera. De hecho, en cuanto a la visión aflictiva, tenemos los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, son como logros espirituales, conocimientos que se obtienen a través del estudio de las 4 nobles verdades, se oponen directamente a la visión aflictiva. Es decir, el que percibe lo impermanente como permanente, al comprender las 4 nobles verdades, vuelve a percibir lo impermanente como tal, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería un poco la visión aflictiva. Y luego, bueno, tienes luego las 20 aflicciones secundarias, que puedes analizarlas tú mismo, leerlas una por una, porque son muchas y ya que están con la definición, si tienes alguna duda sobre las definiciones, me puedes preguntar en la próxima clase. Y también todas están más o menos, hay unas que son semejantes, pero la mayoría de las diferencias son cuando algo se refiere a ti mismo, se refiere a los demás. Por ejemplo, está la desvergüenza y la consideración. La desvergüenza es cuando por ti mismo evitas una acción negativa o por razones de dharma, y es cuando no evitas una acción negativa. Y la desconsideración es cuando por lo que dicen los demás no haces una acción negativa. Entonces, ¿entiendes? Son como muy semejantes y los han dividido en 20 aflicciones secundarias. Y es interesante, pero también mi maestro decía que no necesariamente hay solo esas, que él cree que hay muchas más. Además, el Buda enseñó 84.000, ¿cierto? Antídotos para las 84.000 tipos de mentes negativas. ¿Tienes alguna pregunta sobre esta clase? Sí, 80.000 antídotos, pero en realidad también porque están diseñados para distintos tipos de mentes. Entonces, para cubrir todas las posibilidades, hay tantas enseñanzas, porque lo que sirve para ti no necesariamente va a servir para otra persona. Es como la comida, dice siempre el Dalai Lama. Todas las distintas enseñanzas, las distintas religiones y filosofías incluso son como distintas comidas. No podemos comer todos lo mismo, nos hace daño algunos tipos de comida. Y es lo mismo con la filosofía. Y en realidad esos 84.000 antídotos se dice que son 28.000 para derivaciones de la ignorancia, 28.000 para derivaciones de la aflicción y 28.000 para ramificaciones del deseo y el apego. Entonces imagínate todos los niveles de aflicción que tenemos. ¿Cómo puede una persona acelerar su aprendizaje o no perder tanto tiempo?
Bueno, justamente eso es lo que estamos intentando, estudiando, reflexionando y meditando sobre el Dharma. Pero me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es exactamente lo que el Buda quería al explicar las 4 nobles verdades en este orden. Cuando te explicó el sufrimiento, él quería que te preguntaras por qué. Y cuando te explica la segunda noble verdad del origen del sufrimiento, automáticamente uno se comienza a preguntar, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Al igual que si te dijeran la causa de la enfermedad, inmediatamente comenzarías a preguntarte, ok, ¿cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Cómo empiezo a curarme? Y esa es nuestra próxima clase. Entonces, en la próxima clase hablamos de la noble verdad del sendero, perdón, primero de la noble verdad de la cesación, ¿cierto? Para saber, ¿existe una cura? Entonces, la respuesta del Buda es sí, existe una cura. Pero, dice, sí, existe una posibilidad de que estés curado, de que estés saludable. ¿Y por qué? Porque existe la cesación del sufrimiento. Entonces, todo lo que vamos a ver la clase que viene es qué es esta sensación del sufrimiento y por qué. ¿Por qué es posible que se elimine y que se extinga totalmente el sufrimiento?